Hola, buenas tardes Lilian, buenas tardes a todos. Muchas gracias Lilian, primero que todo, y quiero agradecer a Tecnigerencia por la oportunidad y por este espacio, y a todos ustedes que están desde su casa y han sacado esta hora de entrenar para compartir con nosotros. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Como decía Lilian, hoy vamos a hablar sobre autoridad. Y como dice, autoridad no es solamente aquella persona que es el gerente o el encargado. Autoridad en realidad somos todos, y vamos a estar enfocándonos hoy en cómo comunicar de una manera firme y amable. Y esta herramienta vamos a estar viendo de dónde viene, cómo podemos utilizarla en todas las áreas de nuestra vida. Lógicamente vamos a hacer un énfasis aquí hoy en cómo se aplica en nuestro entorno laboral, pero de verdad que lo podemos aplicar con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con todas las personas, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo hoy en inicio es, por supuesto, las bases. ¿De dónde viene esta herramienta de firmeza y amabilidad al mismo tiempo? Como ya les comentó un poquito Lilian, y específicamente voy a hablarles sobre la teoría de Adler, que es la base de esto. Vamos a estar definiendo qué es firmeza, qué es amabilidad, y cómo vamos a buscar ese balance entre ambas, ¿sí? ¿Qué resultados positivos tiene uno? ¿Qué resultados negativos tiene otra? ¿Y por qué combinados logran ese balance que queremos lograr? ¿No? Vamos a identificar algunos tipos de comunicación también, porque lo más fácil es hacerlo a través de ejemplos, ¿sí? Frases que decimos, cómo lo podemos decir de una y de otra, y luego obviamente hacer el consolidado de cómo se escucha, cómo podemos hacer esa comunicación realmente que sea asertiva, pero también muy positiva. Y también les quiero dejar algunas herramientas que pueden utilizar para lograr esta firmeza y amabilidad al mismo tiempo, porque claro, la idea no es que ustedes aprendan frases, eso no sería como automático. La idea es que ustedes puedan entender y comprender e interiorizar esto para que lo puedan aplicar en cada área de su vida, ¿ok? Entonces, hablemos sobre comunicación. Y hablemos sobre qué es eso de firmeza y amabilidad y qué es eso de disciplina positiva. Para empezar, quiero preguntarles a ustedes, tal vez Lilia me va a ayudar ahí un poquito, si pueden participar a través del chat. ¿Cuántos de ustedes piensan que actualmente, ya sea sus líderes en el trabajo o los miembros de su equipo, son demasiado firmes? O también quienes opinan que son demasiado amables, ¿sí? Si quieren algunos de ustedes comentar en el chat para ver si tenemos más firmeza o tenemos más amabilidad. Y ustedes mismos, ¿cómo se considerarían? ¿Se consideran más firmes o se consideran más amables? Entonces, ya no es para que necesariamente lo escriban, pero piensen un poquito también cuántos de ustedes no están seguros de qué quiere decir o cómo se ve eso de ser firme y amable al mismo tiempo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar trabajando ahora, porque normalmente, y lo vamos a estar comentando, lo que tendemos a hacer es firme y amable dependiendo de la situación. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero ahora vamos a aprender algo un poquito diferente, y es combinar ambos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, para darles un poquito de contexto, les comentaba que esto viene de una herramienta denominada, una metodología, perdón, disciplina positiva. Algunos seguro ya les suena un poco este tema de disciplina positiva, o espero que algunos de hecho ya la estén aplicando en casa. La disciplina positiva, y vamos a ver un poquito de esa introducción, viene a crear o a buscar herramientas y a dar herramientas y principios para poder ayudar en la crianza de los niños y adolescentes, tanto en el hogar como en los centros educativos. Y sé que muchos de ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver o cómo se relaciona con el entorno laboral, los líderes, los miembros de equipo? Y si nos ponemos a pensar, realmente es muy similar, porque si yo les preguntara, ¿quiénes son nuestros primeros líderes? ¿Quiénes son nuestros primeros compañeros de equipo? Seguramente muchos me van a decir sus padres, su abuelito, su tía que compartí con ellos, sus hermanos, sus vecinos, ¿cierto? Entonces, ellos fueron los primeros que nos guiaron, que nos dieron directrices, y es por eso que ambas se van a complementar, y ahorita les voy a explicar un poco cómo uno fue surgiendo y adaptándose también a la parte laboral. Así que vamos a hablar de las bases de la disciplina positiva. Antes de entrar en ese inicio, sí quiero
que conozcan que la disciplina positiva y esta herramienta de empoderamiento de líderes en el equipo de trabajo no es solamente firmeza y amabilidad, es una de las herramientas más potentes que tenemos, pero también hay otras herramientas como pertenencia e importancia en los equipos de trabajo, los errores como oportunidades de aprendizaje, entender el poder de la percepción y de la interpretación, y también el aliento, que es una principal, pero el aliento bien visto desde cómo puede ayudar a potenciar y cómo puede ayudar a que otros contribuyan también, ¿ok? Entonces, vamos a entender un poquito de dónde viene todo esto para situarnos en el contexto, y eso es la base de la disciplina positiva. La disciplina positiva, cualquiera de ustedes que los quiera buscar, nace con Alfred Adler. Alfred Adler era un psiquiatra austriaco de principios del siglo XX, más o menos los años 1920, que buscaba y desarrollaba trabajos relacionados al comportamiento humano. Y esto lo hacía para buscar una mejor situación de vida para las personas. Y buscaba una situación en la que todos los seres humanos pudiéramos demostrar que somos merecedores de dignidad y de respeto, ¿sí? Posteriormente a Alfred Adler, que se conoce como el padre de la disciplina positiva, Rudolf Dreikurs es otro psiquiatra que fue un discípulo de él, y él entonces empezó a darle forma y a realizar trabajos de lo que hoy se conoce como psicología adleriana. Y él empezó a llevarlos a la práctica, ¿sí? Pero no es hasta mucho después, de hecho a los años 80 más o menos, que Jane Nelson, que es una psicóloga, se une con Lynn Lott y desarrollan lo que hoy en día conocemos como disciplina positiva, que es el conjunto de herramientas y principios, ¿sí? Entonces, esto no queda allí, porque ahora vamos a ver cómo se relaciona con la parte empresarial. Jane Nelson no es hasta hace escasos 2 o 3 años que decide unirse con Dina Emser y decir, ¿saben qué? Esto también funciona en un entorno laboral. ¿Cómo podemos adaptar estas herramientas y estos principios para que ayuden que dentro del entorno laboral también busquemos esa dignidad, ese respeto y poder ayudar a nuestros profesionales? Y es donde surge este empoderamiento de líderes en el lugar de trabajo que se conoce actualmente y en lo que está basado la herramienta que vamos a estar conversando hoy. ¿Y por qué es tan importante o por qué hago tanto énfasis en conocer la teoría de Adler? Y ahorita se las voy a explicar que va parte del comportamiento. Es importante porque nosotros como seres humanos que nos comunicamos constantemente en distintas situaciones, no somos robots. No es automático lo que decimos, es decir, no recibimos un estímulo y reaccionamos exactamente todos de la misma manera, decimos lo mismo, no estamos preprogramados. Lo que va a influir en cómo nos comportamos, qué decimos, y basado en nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestras vivencias, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos esto desde el punto de seres humanos. ¿Por qué? Porque yo me conecto y me comunico con una persona, con varias personas, pero al final todos somos personas. Entonces, no importa, o sea, no es tan importante, perdón, el mensaje que yo digo, como el por qué lo estoy diciendo. Y eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Lo vamos a estar viendo desde el punto de vista humano y no necesariamente desde un punto de vista que es solamente teórico, es decir, no vamos a hablar solamente de el emisor, el transmisor, el mensaje, la vía, sino que nos vamos a enfocar en el ser humano y en por qué es tan importante internalizar esto para que se convierta en parte de nuestras vidas, ¿ok? Entonces, ¿qué decía la teoría de Adler o cómo podemos reducirlo a lo más básico? La teoría de Adler establecía que todo ser humano tiene un comportamiento y que ese comportamiento en las distintas situaciones en las que estemos tiene un propósito, ¿sí? Y es muy importante esto porque ese propósito está buscando 2 metas. Y sobre eso van a ver que voy a recalcar bastante en esta horita de webinar. Vamos a buscar una primera meta. Cuando yo me comporto de una manera,
ya sea positiva o negativa, como le quieran decir, una persona que se comporta bien o una persona que no se comporta bien, dependiendo de la percepción, lo hace buscando, primero, lograr una meta que es una meta de conexión. Como seres humanos, buscamos ser parte de una comunidad, buscamos ser parte de algo. Y cuando hablo de comunidad es en todos los sentidos. Por ejemplo, en mi familia yo busco ser parte, sentirme esa conexión, esa pertenencia a mi familia, a mi barrio, a mi iglesia, a mi lugar de trabajo, que yo siento que, sabes, que soy parte de esta empresa, ya sea mi empresa personal, ya sea que yo sea trabajador para alguien, ya sea que yo comparta con distintas empresas. Yo sí siento esta conexión, la estoy buscando a través de mi comportamiento. Y la otra meta que estamos constantemente buscando es el significado, ¿sí? Cuando hablo de significado es que una vez que yo estoy siendo parte de una comunidad, yo busco tener la capacidad de que en esa comunidad yo voy a contribuir de alguna manera. Entonces, si yo soy parte de una organización, si yo soy un miembro de equipo, si yo soy uno de los líderes, si yo estoy en cualquier nivel de esa organización, yo busco que lo que yo hago, el trabajo que hago, sea significativo y aporte. Eso va a hacer que yo me sienta bien y eso va a estar relacionado con cómo yo me comporte y cómo me comunique, ¿sí? Y eso lo vamos a ir ligando, ambos aspectos. ¿Por qué? Porque si decimos que tenemos dos metas, una es buscar conexión y la otra es buscar significado. Entonces, si digo que esa es mi meta, también es la meta de cada uno de ustedes. Como la comunicación es de dos partes, ¿sí? Puede ser una persona comunicándose a varias personas o varias personas comunicándose al tiempo o solamente una a una, pero la comunicación está conformada de dos lados, ¿sí? Entonces, esos los dos lados están buscando lo mismo, están buscando conexión, están buscando significado. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta cuando buscamos las comunicaciones firmes y amables y eso lo vamos a ir desglosando. Porque si yo no logro un buen balance, puedo afectarme a mí o puedo afectar a la otra persona cuando yo estoy diciendo algo que no es correcto, algo que hiere a la persona, algo que le hace sentir desconectada, algo que le hace sentir que no tiene significado lo que hace, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a estar tomando de base y ahora sí vamos a entrar a ver un poquito sobre la firmeza y la amabilidad en específico, tomando como base lo que vimos antes. Y esta imagen en particular del aguacate, me encantó cuando la vi, porque no solo porque me gusta mucho el aguacate, sino porque creo que simboliza de una manera muy bonita lo que buscamos cuando hablamos de ser firmes y amables al mismo tiempo. Lo primero que vamos a ver que es, ¿cuál es el propósito de buscar esa firmeza y cuál es el propósito de buscar esa amabilidad? La semilla del aguacate en esta imagen simboliza ese centro, esa parte firme que ayuda a que el resto, ¿sabes?, se genere. Y la parte blanda, la parte que comemos, es la amabilidad que envuelve, ¿sí? Entonces, ese balance, tal vez si se nos queda en la cabeza, va a ser una forma muy gráfica de acordarnos cuándo tenemos que hacer ese balance de firmeza y amabilidad. Hay dos partes. La parte de firmeza, cuando soy yo el que estoy emitiendo la comunicación, cuando yo soy la persona que quiero comunicar, la parte de firmeza me va a ayudar en qué, cuál va a ser el propósito de cuando yo establezco algunos límites. Cuando yo establezco algunos límites, la parte de firmeza me va a ayudar con el autocuidado, o si algunos quieren llamarlo autoestima. Pero el autocuidado visto, ojo, muy importante, no como una parte egoísta, es decir, no como que solo para mí, no. Y alguna persona no está cumpliendo y yo por cubrirla, por ser amable, por no ser firme, decirle, bueno, tú tienes tus responsabilidades, estoy afectando a mi salud porque me estreso mucho, estoy dejando de pasar tiempo importante que necesito para mi salud, o con mis hijos, o con mi familia, yo no me estoy cuidando a mí. Entonces, el propósito de balancear la parte de firmeza en la comunicación es lograr el autocuidado, ¿sí? Entonces, recordemos en todo esto que estamos siempre buscando un balance. Para poder dar, yo tengo que primero cuidar. Entonces, la primera parte, me cuido, es la parte de autocuidado. Pero la parte de amabilidad me va a permitir también
conectar y cuidar de la otra persona con la que yo estoy comunicando. Ambas partes tienen que cuidarse, ¿sí? Entonces, respeto por otros, respeto por mí mismo. Y hay un tercer componente, es lo que llamamos respeto a la situación. Sobre todo en un entorno laboral, muchas veces las situaciones por las que nos comunicamos, las situaciones cotidianas, pueden no ser, por decirlo de alguna forma, culpa de nadie. Es como ahorita lo que está pasando con la pandemia, hay mucho cambio dentro de las organizaciones, un poquito de caos, un poco de estrés, y hay muchas comunicaciones que se dan por esto. Eh, pero cuando estamos en una situación es importante respetar de alguna forma también ese tercer componente que es la situación. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer que lo que está pasando, viene un nuevo proyecto, estamos haciendo una reestructuración, hay más competencia, tenemos problemas con los clientes, algo está pasando, entonces tendemos a echarle la culpa a alguien y que toda la comunicación ¿sabes? Sea como molesta. No, lo que está pasando tenemos que asumirlo, ¿sí? Aceptar que está allí y respetar la situación para que todo fluya de una manera balanceada. Entonces, logrando esto, este propósito de firmeza y amabilidad, vamos a ver que vamos a cuidarnos por un lado, vamos a respetar a la otra persona y a cuidarnos y vamos a cuidar la situación. Cuando logramos el balance de esas tres partes, eso va a permitir que fluyamos de una manera mucho mejor, ¿sí? Listo. Pasamos ahora entonces a definir o a describir un poquito qué significa ser firme. Recuerdan que al principio les hacía esas preguntas, ¿no? Que si consideran que una persona es muy firme, si consideran que una persona puede ser demasiado amable, ustedes mismos, pero ¿qué es eso de firmeza? Bueno, si buscamos una definición, sé que pueden haber muchas, yo aquí les estoy colocando dos. Una que está relacionada con objetos y otra que está relacionada con la persona. Cuando hablamos de un objeto, que es un objeto firme, hablamos que es estable o no se mueve al estar apoyado, a estar bien sujeto, ¿sí? Pero cuando hablamos de una persona firme, esta definición nos dice que es constante y no se deja dominar ni se deja batir. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque muchas veces cuando hablamos de firmeza, y sé que muchos de ustedes lo estaban pensando cuando les hacían la pregunta sobre personas, ustedes mismos que sí son muy firmes, tendemos a pensar que firmeza es solamente militarismo, ¿sí? Esa autoridad extrema, esa rigidez, ese no hay un gris, es blanco o es negro, o esa inflexibilidad. Entonces, mi comunicación, eso es lo que va a representar si yo estoy siendo muy firme. Pero eso no es lo que buscamos a través de esta herramienta. Cuando hablamos de firmeza, no está enfocado en eso, en ser intransigente, en ser militar, en ser rígido. Lo que buscamos más bien, y sobre todo en los entornos laborales, es entender que hay reglas que cumplir y esas reglas deben respetarse. Horarios, fechas límites, compromisos, contacto con otros miembros del equipo. O sea, todas esas cosas deben ser respetadas para lograr al final lo que hablábamos en principio, que todos somos merecedores de dignidad y respeto. Entonces, cuando hablamos de ser firme, ven que aquí no dice dominar o abatir. No, dice no dejarse dominar o no dejarse abatir. Y esto es precisamente porque estamos buscando eso, el autocuidado, ¿sí? Pero la firmeza también tiene otro propósito en nuestro entorno, en esta herramienta. Y como dice aquí, la firmeza no solo me satisface a mí o me está buscando cuidar a mí, que soy el que estoy hablando, el que estoy comunicando, sino que busca también cuidar a la otra persona, aunque a veces es difícil porque cuando somos firmes no estamos permitiendo todo lo que la otra persona quiere hacer o quiere decir. Entonces, la firmeza, como dice aquí, satisface las necesidades de la vida social y ayuda a otros a desarrollar un sentido de importancia a través de la contribución. Entonces, si tomamos en cuenta que una de nuestras metas es precisamente
conexión y significado. Es decir, yo quiero saber que lo que yo hago es importante, que yo soy importante para mi organización, para mis líderes, para mi equipo. Entonces, a través de ser firme en mi comunicación, a través de esa parte del balance, yo voy a buscar decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo entiendo que puedes haber llegado tarde, entiendo que hayas tenido este problema, pero recuerda que lo que tú haces es importante para los miembros del equipo, es importante para nuestros clientes, y entonces eso contribuye a los demás. Así que tenemos que ver cómo podemos solucionar estas llegadas tarde, por poner un ejemplo. Entonces, de esa forma, yo igual estoy siendo firme y le digo que tiene que cumplir con un horario, pero también lo estoy haciendo sentir, bueno, es que cumplir con un horario sí es importante, porque todos tenemos reglas dentro de la organización, pero también le estoy haciendo sentir a esa persona que es importante y que él contribuye, ¿sí? Espero que me esté explicando bien. Así que esa parte es muy importante. La firmeza no es ir contra la otra persona, ¿sí? No es opacar a la otra persona, no es abatir, no es dominar. La firmeza permite cuidarme y hacer sentir que la otra persona es importante y contribuye, y por eso hay que cumplir. Dentro de las organizaciones tenemos muchas políticas, tenemos reglas que cumplir y eso es importante también. Entonces tenemos que respetar ambos aspectos. Ahora vamos a pasar a ver el balance que nos brinda la amabilidad, el ser amable. ¿Sí? En esa comunicación, ¿por qué incluir también esa parte? ¿Y por qué no escoger una y escoger la otra? Dice que amable, o sea, de acuerdo a una definición, una persona amable es aquella que se comporta con agrado, con educación y afecto hacia los demás. Y de hecho, algunos sinónimos que encontré para amabilidad incluyen ser afable, ser complaciente, ser afectuoso, ¿sí? La parte de afectuoso que se repite constantemente cuando lo amarramos con amabilidad, a veces sí, lógicamente tenemos que tener un poco de cuidado en un entorno laboral. Afectuoso no necesariamente es estar abrazando y dando besos. Afectuoso puede ser simplemente un gesto, estrechar una mano, hacer que la persona sienta que uno en verdad empatiza, porque una palabra clave que podemos amarrar con la parte de amabilidad es la empatía, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando a través de ese lado del balance. Yo empatizo, yo entiendo, yo comprendo, yo puedo saber lo que estás sintiendo. Entonces, eso es lo que voy a aportar a través de la amabilidad, ¿sí? Pero también la amabilidad, igual que la firmeza, no solo aporta a mí, o sea, yo que estoy tratando de ser empático, yo que estoy tratando de ponerme en los zapatos de la otra persona, sino que esa amabilidad también va a ayudar a la otra persona. ¿Por qué? Porque como dice aquí, la amabilidad ayuda a otros a tener un sentido de pertenencia. Y si ven, volvemos al principio. Buscamos y les estamos ayudando a que ellos lleven a cabo, cumplan con ese propósito que es de pertenecer y de conectar. Porque si yo le digo a una persona que yo entiendo por lo que está pasando, porque lógicamente como seres humanos nos afectan las cosas. Si tenemos problemas en el hogar, nos va a afectar en el trabajo, y si tenemos problemas en el trabajo, nos va a afectar en el hogar, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que una persona simpatiza con nosotros, nos entiende, nos presta atención o simplemente nos escucha, no tiene que estar de acuerdo, no tiene que necesariamente decir está bien lo que hiciste, pero solamente nos escucha y está ahí por nosotros. Esa parte de amabilidad es lo que permite que la persona diga, sabes que me siento contenta en esta organización me valoran como persona, mi jefe es una persona que se preocupa por mí, no solo por el trabajo que hago, sino por cómo soy yo como profesional. Y eso es lo que nos permite la amabilidad. Y como dice aquí, se comunica tanto verbal como no verbalmente, por medio, pues, del tono de voz, del lenguaje corporal. Y aquí voy a hacer como un alto, porque esto es importante para todo tipo de comunicación y también para la parte de firmeza que vamos a conjugar con la parte de amabilidad. Hoy
como ven, estamos hablando y vamos a ver algunos ejemplos prácticos de comunicación firme y amable. Pero aquello que decimos, es decir, el mensaje que queremos dar a la otra persona o a un grupo de personas, a nuestro equipo de trabajo, no sirve de nada si yo lo estructuro muy bonito, el discurso que voy a dar, y estoy incluyendo aspectos de amabilidad y estoy incluyendo aspectos de firmeza. Si yo no lo siento sincero, si yo no estoy siendo honesta y si mi tono de voz no va con lo que estoy diciendo, si mi lenguaje corporal no va con lo que estoy diciendo, yo tengo que conjugar todos esos aspectos para que tenga y cumplir el objetivo que estoy buscando. Y de hecho en esta época, que bueno, no puedo estar con ustedes físicamente, también eso es importante porque en algunas ocasiones ni siquiera tenemos una cámara, sino que solamente es una llamada por teléfono. Entonces, en esos momentos, el tono de voz es sumamente importante. Yo recuerdo que hace años en un call center yo veía que las personas y los operadores, cada uno tenía un espejo enfrente de ellos. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Y yo le pregunté la primera vez que lo vi a la encargada y le decía, ¿por qué tienen espejos? Y me decía, porque para nosotros es muy importante desde la inducción primera que ellos se vean las caras que están poniendo cuando hablan con los clientes, porque esa cara que yo esté poniendo cuando hablo con el cliente es lo que el cliente está recibiendo, por más que yo esté tratando de disimularlo, eso se nota. Entonces, el tono de voz cuando no podemos estar presencialmente con nuestros equipos, con nuestros clientes, con nuestros compañeros, es importante también y lo tenemos que tener en cuenta y tiene que tener una coherencia. ¿Sí? Igual que hay veces que es más fácil ser afectuoso, ser amable físicamente, nosotros los latinos que somos más querendones, es así, pero si no podemos, pues tenemos que buscar otras herramientas. Y también es importante porque, por ejemplo, a mí me gusta poner un ejemplo de niños porque aunque lo hacemos los adultos también, es más fácil poner el ejemplo con los niños. Si vemos unos niños jugando, eventualmente alguno va a llorar, eso siempre pasa. Uno le pegó, uno se cayó, uno se empujó, uno le agarró el juguete. ¿Y qué pasa siempre? Vienen los papás, se reúnen con los niños, ¿qué pasó? Y un niño le dice, no, es que ella no estaba usando ese juguete y yo lo tomé porque ella no me lo quería prestar, ¿sí? Y la niña dice, pero es que yo no quería que lo usara y empieza la cosa. ¿Qué hacemos los papás normalmente o qué hacen los papás? Le dicen a los niños o al niño que le quitó el juguete, ve y discúlpate, ¿sí? Pídele perdón. A veces van más allá y le dices y le das un abrazo y le das un beso. Y vemos esta interacción entre niños que normalmente es muy forzada. O sea, el niño lo está haciendo porque tú lo estás obligando. Y la cara y el sentimiento no es lo que él quiere hacer. Él no entiende que hizo mal. Ella no lo está usando porque no me lo podía prestar. Entonces, llevado esto a nuestra realidad, es igual, cuando no estamos siendo sinceros, eso se nota. Entonces le digo, no es solo el mensaje que den, sino también la forma, como lo diga, el tono de voz, las expresiones que pueda utilizar. Pero hay una particularidad también actualmente con el tema de los famosos chats. ¿Sí? Yo amo y por el otro lado a veces no quiero tanto los chats. Pero es una forma actual, moderna, en la que nos comunicamos muchas veces con nuestros equipos de trabajo, porque es ágil, porque es más rápida, porque la tenemos a mano. Pero también cuando nos comunicamos de manera escrita, es importante tomar en cuenta qué escribimos y cómo lo escribimos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a mí me pasa, escribimos como pensamos. Entonces, yo pienso y hablo así y escribo así. No es como antes que uno redactaba cartas formales y puntualizaba bien y punto y coma y el siguiente párrafo, no. Entonces, yo en mi cabeza me escucho a mí misma
y escribo así y la otra persona es que, pero ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Pero por qué no estás de acuerdo? Y empiezan los malos entendidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos buscar evitar. Estoy segura que a través de chats tal vez sea un poquito más difícil esta aplicación, pero sí quiero que tomemos en cuenta que se puede aplicar en cualquier tipo de comunicación, siempre y cuando tengamos la voluntad de hacerlo y seamos sinceros, haciendo esto, ¿sí? Entonces, una vez que hemos definido qué buscamos con la firmeza, qué buscamos con la amabilidad, qué me aporta a mí, qué aporta a la otra persona, entonces vamos a agregarle esa letrita mágica que le dice Jane Nelson, ese I, porque vemos que no es firmeza o amabilidad dependiendo, no, es firmeza y amabilidad al mismo tiempo. Y aquí nos dice que las personas tienden a ser muy firmes o muy amables, y ustedes al principio lo decían. Se necesita mucho pensamiento, mucho interiorizarlo y practicar como todo para ser amable y firme al mismo tiempo. Aquí sí ven la imagen, uno muchas veces se balancea entre ambos, ¿sí? Porque nos vamos hacia los extremos, porque así es como hemos sido educados y es lo que hemos hecho siempre. Y a veces nos quedamos pensando, sabemos cómo ser muy firme en algunas situaciones o muy amable en otras situaciones. Hay personas, no es muy común, pero hay personas que logran ser siempre firmes o siempre amables. Pero normalmente todos estamos balanceándonos entre los dos dependiendo de mi estado de ánimo, de la situación, de con quién yo hable. Pero por eso la palabra mágica de hoy es, y la letra mágica es I, ¿sí? Porque eso es lo que va a permitir que ese pensamiento, ese comportamiento permisivo y autoritario se empiecen a complementar, ¿sí? Que es lo que estamos buscando. Pero cuando les decía que a veces estamos saltando uno al otro, es muy común. Yo tengo una persona muy, muy cercana a mí, que siempre conocí en un entorno más familiar, y yo decía, ay, pero esa persona es extremadamente amable, siempre está preocupada por sus hijos, por su esposo, es esta anfitriona perfecta, que siempre invita gente, que le da comida, que los cuida, que los mima. Y yo decía, wow, es increíble qué tan amable puede ser. Y a veces a costa de ella misma, ojo. Pero una vez hace unos 5 años, por primera vez la vi en un entorno laboral. ¿Y cuál fue mi asombro cuando me di cuenta que era extremadamente firme en el entorno laboral? Y no es que son dos personas diferentes, y se los digo porque a veces pensamos, entonces es que yo tengo una doble personalidad. No, es lo normal, es como nosotros hemos estado acostumbrados a funcionar. Así que para poder lograr ese cambio de chip, ese ir hacia la firmeza y amabilidad al mismo tiempo, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo ambos aspectos, viendo firmeza, viendo amabilidad y luego ver cómo ambos se conjugan. Y voy a pedirles a ustedes también que me ayuden y puedan participar entonces de esto. Primero, bueno, esto normalmente lo hacemos, como pueden imaginarse, cuando estamos aprendiendo estas habilidades blandas. Esto es mucho de contacto, de participar, de conversar, pero bueno, vamos a adaptarlo un poquito ahora a cómo estamos. Y lo que vamos a hacer ahora es una dinámica que normalmente hacemos en juego de roles, en donde hay dos personas, en que una persona emite el mensaje, la otra lo recibe y luego ambas se cambian del rol. Pero en esta oportunidad, pues yo voy a ser la que emito el mensaje y ustedes van a ser los receptores, ¿sí? Es como que ustedes son los que están recibiendo, ya se le están diciendo las frases que voy a mencionar. Y luego entonces voy a hacerles algunas preguntas al respecto de eso para los que quieran participar con nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si estamos en un entorno y yo soy su compañera de trabajo, su jefe, y escuchan algunas frases como estas? Limpia tu escritorio, no soy tu ayudante. O de repente, no has entregado tus informes de indicadores, parece imposible que lo hagas. Si algo se parece a las organizaciones en las que están, esto es ficción. Estas causas raíz no están bien evaluadas, siempre dando excusas. O a veces podemos escuchar algo como, ¿cuándo vas a empezar a producir? O
soy el dueño de esta empresa y yo decido cómo administrarla, ¿sí? Escuchando estas frases, aquellos que quieran participar con nosotros, bueno, primero, cuéntenme qué tipo de comunicación piensan que es y qué pensaron y qué sintieron cuando escuchaban esto, que alguien les decía esto. A ver qué nos cuentan, Lilian. Compártenos en el chat. Por acá Adriana dice odioso, no valoran. Una desmotivación y menosprecio. Nisbet, sí, ya lo han hecho. Déspota, dice Zuleima. Rechazo total, nos comparte Virna. Mari, autoritario. Falta de liderazgo por gerente y es una comunicación poco afectiva, dice Luisana. Grosero o grosera, Rocío. No enfocados en lo positivo y solo exigiendo resultados, comparte Armando Girón. Falta de valoración, qué tóxico, desmoralizada, desmotivante, toxicidad, dicen, desmotivación. Oh Dios, a ver, ya me ganaron. Poco empático, desmotivación total, irrespetuoso, jefe no líder, falta de respeto. Casi todas se está viendo el vaso medio vacío en lugar de ver el vaso medio lleno. Exacto. Falta de empatía, no valoran el recurso humano, desmotivante. Hora de buscar una nueva oportunidad. Por acá dice Luis Espinosa renunciaría. Ángel Alvarado dice regaño y que me están dando órdenes que no estoy cumpliendo mis tareas. Tirano. Se ve más en organizaciones privadas, causa desmotivación. Por acá nos comparte Luis José Manuel. Comunicación poco afectiva, desmotivación y grosero, una actitud completamente arrogante, inhumana, donde lo que esta persona inspira es temor. Y así pues estamos ya por renunciar, como compartía ahí Luis Espinosa, creo. Entonces, en definitiva, creo que no les gustó esa comunicación no fue positiva, no fue asertiva. Y como muchos de ustedes pues se imaginan, esto es normalmente lo que se ve cuando nos enfocamos solo en la parte firme. Hay firmeza sin que a veces suena a que agredan. Es cierto, hay personas autoritarias, no necesariamente que son como nosotros decimos groseras, pero sí son demasiado firmes y no necesariamente nos hacen sentir bien. Y ahí es donde está la parte o el switch que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque normalmente cuando recibimos información como esta, lo que nos quedamos pensando es, o sea, yo pienso, pero ¿por qué me está hablando así? Y me siento, hay gente que cuando recibe este tipo de comunicación, se siente triste, pero hay gente que se siente enojada, hay gente que se siente asustada, o sea, las reacciones son muy diversas y dependiendo de cómo yo me siento y qué es lo que estoy pensando, yo decido, ¿sabes qué? Aquí nadie me valora, yo no estoy sintiendo una conexión, yo no siento que pertenezco, no siento que haya logrado un significado en lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, esto tal vez es exagerándolo un poco, aunque puede que se dé, no voy a decir que no, pero por eso es importante que ustedes entiendan que solo la firmeza no nos hace sentir bien, no nos hace cumplir ni para nosotros mismos porque no estamos respetando a la otra persona ni a la otra persona, ¿ok? Entonces, vamos a ir al otro lado de la moneda. Igual en el juego de roles en el que estamos y en el que yo les voy a decir a ustedes algunas frases y luego igualmente lo discutimos. Escuchan algo como, está bien, yo limpiaré tu escritorio de nuevo. O algo como, veo que no te alcanza el tiempo para presentar tus indicadores. Voy a buscar a alguien más que lo haga por ti. Parece que tienes problemas para el manejo de las acciones correctivas. Tal vez sea mejor que no te documenten más. Ay, perdón. Debe ser mi culpa que no estés produciendo. Me gustaría que valoraras lo duro que trabajo para que puedas tener un empleo, ¿sí? Una vez que escuchan estas frases, nuevamente, y le pido el apoyo a Lilian ahí de nuevo, ¿qué pensaron, qué sintieron cuando escuchaban estas frases? Cuéntenos a ver. Frase bien, Nica, a la chocho, dice por acá Yara García, desde Chinandega. ¿Qué quiere decir eso? Es como caramba, que
una alucinación, ¿no? Dios santo, se van a aprovechar de uno, dice Ariana Rizzo. Un amable disfrazado, nos dice Zuleima. Te sientes minimizado, dice Lisbeth. Manipulador, muy permisivo, sin carácter, autoestima baja. ya lo examinaron al hombre. A ver, dice menosprecio. ¡Qué gozo! Parece el paraíso, dice José Manuel. Busca que el empleado se sienta culpable. Por acá nos dice Adriana. Le parece algo hipócrita, Adriana, ¿no? Desmotivación total, nada positivo. Pareciera sarcasmo, dice el arquitecto Donald Blandón. Complaciente, por acá nos dicen. Suena sarcasmo, comunicación, pero muy directa que genera culpa, dice Ángel Alvarado. Falta de sarcasmo, de motivación, ironía total, nos comparten por acá. A ver, el arte de insultar a la persona. Mucha ironía y reproche. Julio Turcio dice algo sarcástico, puede ser ofensivo. Se fue al otro extremo, por acá nos indican, manipulador buscando un culpable. Si la anterior no aportaba, esta menos, nos dice Julio Roberto. No te lleva a mejorar, dice Adriana. No eres tú, soy yo. Bueno, aquí veo cada comentario que por favor. Y bueno, por ahí van, psicología inversa, te sientes desconcertado, dice. Puedes llegar a sentirte menospreciado. Ok, entonces vemos que este también es el otro extremo, que es la amabilidad. Recuerden que entonces la amabilidad a veces puede ir en contra de uno mismo, ¿sí? O a veces, como muchos dicen, puede sonar a sarcasmo. Entonces, cuando yo les pregunto qué pensaron, qué sintieron, ven que es muy diverso con lo que las personas sintieron. Hay gente que dijeron, oh, es paraíso, escuché por ahí. Entonces le pareció bien. Y créanme que no es erróneo. Hay muchas personas y es común que estas frases hay personas que les gusten. Y no está mal, no es que yo estoy mal porque prefiero solamente eso, no. Normalmente cuando hay personas que les gustan más estas frases y no necesariamente le ven que no son enriquecedoras, que no son igualitarias, que no tienen un balance, puede indicar que algunas de estas personas pues son personas que están más dispuestas a estar al servicio de otras personas y por eso las ven como positivas, pero a veces cuando estoy al servicio de otras personas descuido o no atiendo mis propias necesidades. O en algunas ocasiones también puede que les guste estas frases porque hay personas que les gustan que las mimen más, que las consientan más, ¿sí? Entonces, esto también puede pasar. Pero entonces, ahí es donde a veces se va el balance de la igualdad, ¿sí? Recordemos que todos debemos buscar esa dignidad y respeto por igual. Y aunque no todas las relaciones son horizontales, porque realmente no lo son. En nuestra sociedad tenemos estructuras políticas y sociales, y en nuestras organizaciones históricamente también se ha visto esa necesidad de tener estructuras jerárquicas que indiquen, que guíen, que den las políticas, que se encarguen de que las cosas se cumplan, porque al final son negocios. De igual manera, todos cuando hablamos de comunicación, todos somos iguales, ¿sí? Entonces, esta comunicación, aunque es un poquito más fácil a veces de digerir, o hay gente que le ve la parte mala porque está haciendo como que demasiado, no puede ser tan, como se dice aquí en Latinoamérica, tampoco es lo que estamos buscando, porque no puedes ir en contra de ti, ¿sí? Eso tampoco le aporta a la otra persona, como decimos. Si yo estoy cargando a la otra persona, no te preocupes, no, yo te lo hago, posiblemente estoy recargando a otro miembro de mi equipo, posiblemente estoy afectando a un cliente y le estoy dando un mensaje equivocado a los demás, inclusivamente a la misma persona, ¿sí? Entonces, de que no es lo bueno suficiente para hacerlo, de que no es lo responsable suficiente para hacerlo, o peor todavía, que no es suficientemente capaz de hacerlo. Entonces, por eso es que es tan importante buscar el balance. Entonces, antes de entrar en el balance como tal y de algunas herramientas, pero también nuevamente que con todo esto que hemos hablado, podamos resumir un poquito. ¿Qué consideran ustedes? Vamos a ir como por bloques. ¿Qué consideran primero que serían resultados positivos, ojo, positivos, de enfocarnos solamente en ser amables? ¿Qué es positivo cuando alguien es amable? Si soy muy amable,
¿qué resultados positivos obtengo de esto? A ver si Lilian me ayuda de nuevo con... Motivación, empatía, nos comparten por acá. Empatía. Compromiso, gente comprometida, dice Osiris. Sentido de pertenencia, cooperación del equipo, más productividad, más aceptación, sentido de pertenencia, empatía, colaboración, logro de resultados, participación, entusiasmo, implicación, cohesión grupal, nos comparten por acá, confianza, empoderamiento del equipo, respeto, Juan, muy acertado. Colaboración, empatía y pertenencia. Todo lo que dicen es muy válido, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el buen ejemplo, el autoestima, el modelo, el demostrar que nos importan, el confiar, el agradar, todos los que dijeron son esos resultados positivos de enfocarnos cuando somos muy amables. Entonces, aunque a veces es más difícil, también me gustaría que nos compartieran, bueno, ¿cuáles creen ustedes entonces que serían los resultados positivos de enfocarnos cuando somos firmes? Que como hemos visto, no necesariamente es malo, la firmeza también tiene una parte positiva. ¿Qué creen que es lo positivo de ser exclusivamente firme? Logro de resultados, cumplimiento de objetivos, integridad, confianza, respeto, aprovechar el tiempo, trabajo en equipo, respeto, credibilidad, logro de resultados, el cumplimiento de las normas, dice Denexi, resultados y logro de objetivos, cumplimiento oportuno, dice José Manuel, Ana Fonseca, orden, cumplimiento de objetivos, cumplir normas, armonía, cumplimiento de objetivos, compromiso, confianza, responsabilidad, estándares. Nos comparte Jesús Contreras. Así mismo es, y vemos que son varias de las que tenía aquí y otras muy, muy positivas y complementarias que dieron ustedes. Ahora vamos un poquito a la parte negativa. ¿Qué creen ustedes que es un resultado de enfocarse exclusivamente en ser amable? ¿Qué aspectos negativos tiene el solamente ser amable? Conformismo, nos indica Adriana. No hay mejora continua. Excesiva confianza, poca confianza, perdón. Excesiva tolerancia, se confunde lo laboral con la amistad. Abuso, desorden, falta de seriedad en algunos casos. Entorpecimiento de los procesos, nos dice José Manuel. Confusión, Virna Rosas nos dice. No hay mejora, menciona Yara. Rocío dice, no hay claridad en lo que se debe hacer. Flexibilidad. Adriana Rizzo nos dice, no hay crecimiento de personal, no se respeta al otro, se pierden de vista los objetivos, no hay compromiso, abusos de las personas con autoridad en la empresa, falsedad, desvalorización, mediocridad, demasiada confianza, a veces toman a mal, abusan. Falta de seriedad y respeto, nos indican. Así mismo es. Muchas de las que tenemos aquí y las que ustedes complementaron, todas son acertadas, de hecho. Y finalmente, ¿cuáles creen ustedes que son resultados entonces negativos de cuando somos exclusivamente firmes? A ver, cuéntenos allí. Rechazo, estrés y ansiedad. Ahí sí hay bastante. Falta de interés, compromiso y responsabilidad. Autócrata, dice Zuleima. Mucho estrés, nos dice Lidia Lagos. Enojo, ambiente negativo, estrés, abuso laboral, desmotivación. Creo que no estoy en el lugar indicado, dicen. No se escucha la opinión del resto. Bueno, Adriana aquí los motiva a opinar. Dice que está ganando ella sola. Toxicidad, dice Rocío. Estrés, poca comunicación entre el líder y el liderado, dice Juan. Tristeza, pereza, desmotivación, búsqueda de nuevas oportunidades, dice Ana Esteves, resistencia a cooperar, falta de compañerismo, ambiente de fricción. Uno trabaja por dinero y no porque te gusta. Resistencia, un líder burocrático, falta de cumplimiento de normas, estrés al máximo, mucha competencia. Yo agregaría por allá miedo, provocar trabajo por temor, ¿no? Así mismo es. Entonces, quiero con José Luis Álamo que dice infelicidad laboral. Completamente, así es. Miren, ser solo amables o solo firmes puede ser tan peligroso psicológicamente como lo puede ser solo inhalar o solo exhalar desde el punto de vista fisiológico. Y cuando lo vemos de esa forma, como con esa metáfora, si yo les dijera a ustedes, a partir de este momento solo escojan uno, o solo inhalan o solo exhalan. Yo voy a escoger inhalar.
¿Qué pasa? En algún momento necesito exhalar, no puedo quedarme con una de las dos, no funcionan. Entonces, cuando yo elijo solo ser amable o solo ser firme, las cosas no funcionan. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas que solo eligen enfocarse en la firmeza, normalmente lo que están buscando es evitar los resultados negativos de un enfoque únicamente amable, que es lo que estamos viendo allí y lo que ustedes dijeron, ¿sí? Y también pasa a la inversa, las personas que deciden solamente enfocarse en ser amables, lo hacen porque quieren evitar los resultados negativos de un enfoque solamente de firmeza, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que por lo general los resultados positivos de ambos, ¿a qué nos invitan? A lo que ustedes decían, a desarrollar cualidades y habilidades de mí como líder o de mi equipo de trabajo, de todos los que están en mi entorno. Eso es lo que se provoca a través de los resultados positivos de ambos. Y los resultados negativos, pues como pueden imaginar, lógicamente lo que invitan es a desafíos, ¿sí? Por eso es que es tan importante enfocarse en ambos, porque vemos que ambos tienen aspectos positivos y sobre todo resaltar esos aspectos positivos, ¿sí? Entonces ahora quiero dejarlos con algunas herramientas de cómo puedo lograr esa firmeza y amabilidad al mismo tiempo, qué tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, estas herramientas que les voy a presentar pueden utilizarse en cualquier situación, pueden ser utilizadas en conjunto, es decir, pueden complementarse unas con otras, y puedo decir, bueno, hay algunas que se utilizan para dar un poco más de amabilidad a mi firmeza, hay algunas que se utilizan para dar un poco más de firmeza a mi amabilidad, para buscar ese balance entre ambas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es uno de los aspectos que puedo tomar en cuenta? Cuando estoy hablando de firmeza y amabilidad al mismo tiempo, el mostrar comprensión a la otra persona, que es una parte fundamental que hemos estado hablando, es decir, la empatía, es sumamente importante, porque eso va a balancear muchas veces esa firmeza que tengo. Ok, yo tengo que hacer cumplir esto tenemos que cumplir con esta fecha límite, tenemos que cumplir con esto, pero yo entiendo que la persona pueda tener alguna limitante, algún problema. Es decir, yo voy a hacer que la persona sienta que me importa, ¿sí? Yo voy a mostrar comprensión sobre la situación y lo que ocurra. Eso sí, es muy importante hacer una acotación. Es importante hacerle saber a nuestros miembros de equipo que está bien sentir lo que sienten. Como hemos estado conversando, reaccionamos de maneras diferentes ante situaciones diferentes. Si yo siento miedo y si yo siento rabia, si siento tristeza, si siento alegría, o sea, todo lo que yo sienta es muy de mí, nadie me lo puede cambiar. Entonces, está bien sentir lo que sientes. Lo que no está bien o no es aceptable es lo que tú necesariamente haces porque te sientes así. Y les pongo un ejemplo. Si una persona está enojada, está molesta por una situación, ya sea algo que haya pasado en el trabajo o algo que traiga de la casa, que haga que se sienta enojado, está bien que la persona se sienta enojada. Mira, yo entiendo, a mí me ha pasado algo similar, puedo decirle yo, si es que me ha pasado. Lo que no está bien es que como yo estoy molesto, entonces yo empiezo a hablarle de una manera grotesca o a lastimar a otra persona o a hacer mal mi trabajo o a atender mal a un cliente. Eso no está bien. Entonces yo le voy a hacer saber a la persona que está bien sentir lo que sienten. Yo voy a mostrar esa comprensión, pero a la misma vez debo ser firme y decir, ok, esto está bien, pero si estás haciendo esto como producto de este sentimiento, eso sí no es aceptable, ¿sí? Entonces, esa es una de las herramientas o uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Otro que es súper importante y que de hecho es otra herramienta de la disciplina positiva, de la cual podría hablar muchísimo, pero voy a darle aquí como ese primer pantallazo, es lo que se llama ser curioso y ofrecer apoyo. Y está basado en una herramienta, aquí la voy a pasar, que se llama preguntas de curiosidad, que buscan que ser motivacionales. ¿Por qué? Porque creo que alguien mencionaba en el chat que cuando damos órdenes, normalmente suenan a demandas, ¿sí? Y no reaccionamos del todo bien a esto. Cuando hacemos preguntas de manera más respetuosa, eso envía un mensaje al cerebro que nos invita a buscar más respuestas, ¿sí? No es lo mismo si yo quiero lograr el objetivo que una persona cumpla con una fecha, es decir, salimos a una reunión, tenemos un proyecto,
tenemos unas fechas límites y le digo a la persona de finanzas que vamos, es la primera que me tiene que entregar el informe. No es lo mismo que yo le diga, necesito ese informe para mañana a las 2 de la tarde, a que yo le haga una pregunta, le diga, ay, viste, qué interesante lo que estamos armando, ay, el viernes ya tenemos que presentar todo el esquema. ¿Cuándo tú piensas que puedes tener eso listo? Cuando hacemos preguntas de curiosidad, sí tenemos que tener presente que puede que la persona no siempre responda de la manera que nosotros queremos, pero igual hay formas de a través de otras preguntas guiarlo. Si él me dice, bueno, creo que puedo tenerlo para el viernes en la mañana, para mí es muy tarde. Entonces yo le digo, bueno, sí, yo te entiendo, sí, me pongo en el lado de la persona porque tenemos los tiempos muy apretados, pero eso tiene que estar listo preferiblemente mañana en la tarde. ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Cómo podríamos ayudarte para que eso se logre? ¿Sí? Entonces le estoy dando la vuelta y no le estoy diciendo, lo quiero mañana a las 2 de la tarde, pero busco el mismo objetivo, que es que esté listo a las 2 de la tarde de mañana. Entonces, las preguntas de curiosidad, ¿para qué también nos sirven? Para tener un sentido de elección y capacidad que va a buscar que la persona quiera cooperar de una manera mucho más positiva que si simplemente yo estoy demandándole algo, ¿sí? Eso sí, ojo con esta herramienta porque, como dice aquí, cuando lo utilizamos con la intención de manipular, muchas veces no, entonces vamos a ir de algo positivo hacia algo negativo, ¿sí? La idea es empoderar, con preguntas, empoderar, y si la respuesta no nos gusta, tratar de buscar la que estamos buscando, o si no, igual tenemos que estar preparados para una respuesta que no es la que buscábamos, ¿ok? Entonces, ese es, sea curioso y ofrezca apoyo. ¿Cuál es otra herramienta? Validar y comprometerse. Validar y comprometerse lo que nos va a permitir es asegurarnos que la persona tiene las herramientas, saber cómo se siente al respecto, generar un compromiso por su parte. Y también hay una herramienta que nos puede ayudar con esto, que son algunas preguntas de responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué harás? ¿Sí? Si algo pasó, ¿qué harás? ¿Cuándo lo harás? O sea, yo voy como cercando a la persona, ¿no? Para asegurarme que cumple un ciclo. ¿Cómo sabré cuando ya esté hecho? Así lo voy haciendo que la persona se vaya comprometiendo. ¿Y a quién pedirás ayuda si la necesitas? ¿Sí? No tengo que usar todas estas preguntas, pero algunas de ellas van a permitir que ese flujo y esa comunicación haga que la persona se sienta apreciada, que haga que la persona sienta esa parte amable, pero estoy logrando esa parte de firmeza que me permite que el objetivo se logre. ¿Okay? Luego hablamos de enfocarnos en soluciones, ¿sí? Porque también cuando tenemos situaciones de desafío, cuando tenemos proyectos que sacar adelante, cuando tenemos algunos problemas, normalmente nos quedamos atascados en el problema. Pero lo que tenemos que buscar más bien es cómo enfocarnos en la solución, ¿sí? Para esto igualmente hay una pequeña herramienta que es la de enfocarse en soluciones, que serían, por ejemplo, unas preguntas de curiosidad también, en las que yo primero entiendo qué fue lo que pasó, hago mi análisis de causa-raíz, entiendo esto, pero también le digo a la persona, bueno, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Sí? ¿Qué ideas tienes para solucionarlo? Lo hago parte de la solución, no solamente de la culpabilidad. Y también les digo, bueno, necesitas ayuda. Ven que la parte de ayuda es constante en cada una de las herramientas. ¿Por qué? Porque al final el trabajar y el colaborar en equipo es lo que va a permitir que nosotros empaticemos y que las personas se sientan parte de, ¿sí? Y las últimas dos herramientas son cumplir con los acuerdos anticipados, que nos lleva lógicamente a cumplir con las reglas, a lograr que se cumplan los acuerdos, a que no sobrecargar a otras personas, sino decirles, recuerda que teníamos una línea de tiempo con esto, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cumplió? ¿Necesitas ayuda? ¿Puedo apoyarte en algo? ¿Necesitas alguna herramienta? ¿Sí? Recuerden que no hay nada más que no se, o sea, lo único que no se puede superar es aquella persona que no quiere, ¿sí? Pero aquella persona que no puede o que está temerosa, siempre podemos apoyarla. Y por eso la última herramienta es apreciar y nuevamente apoyar. Estos 6 aspectos, estas 6 herramientas,
nos van a ayudar a complementar. Si estamos con esa tendencia a irnos un poquito a la firmeza, nos va a mostrar esa parte más amable y vamos a complementarla a través del lenguaje, mostrando comprensión, apreciando, apoyando. Pero si por el otro lado somos muy amables, también el cumplir con acuerdos, el validar, el comprometerse, nos va a permitir irnos al otro lado, a lograr ese balance de firmeza que es tan importante. Entonces, ¿cómo se ve esto en frases iguales que las que veíamos anteriormente? Eso lo vamos a ver ahora, en los que nuevamente en nuestro juego de roles yo voy a decirles las frases y ustedes son los receptores de las mismas, ¿sí? Para ver cómo se complementan ambas. Por ejemplo, sé que en estos últimos 2 meses no has podido presentar tus indicadores a tiempo. Sabes que esto afecta a la toma de decisiones. ¿Y qué tal si nos sentamos a revisar cuáles pueden ser las causas y si necesitas ayuda? ¿Sí? Vemos cómo complementamos las dos cosas. Estamos dándole la importancia de que sus indicadores son parte fundamental de la toma de decisiones y él tiene que saberlo, que esa es su contribución, pero también estoy apoyándolo porque parece que algo no está saliendo como de acuerdo a lo esperado. Otra podría ser, sé que tienes muchas cosas en tu mente y sé que podemos encontrar una solución que sea agradable para los dos durante nuestra reunión de equipo. ¿Sí? Estoy mostrando empatía, estoy validando sus sentimientos, porque también tengo que saber cómo se siente la persona, no puedo asumirlo, a veces es bueno decírselo, ¿sí? Y estoy involucrando a los otros miembros de equipo para que entre todos podamos apoyar. Otra frase podría ser, puedo ver que teníamos una línea de tiempo poco realista, esto puede pasar. Y me pregunto, ¿qué podemos hacer para que funcione para ambos? ¿Sí? O puedo también utilizar algo como, puedo ver que en ocasiones el manejo de tus acciones correctivas, que antes la veíamos también en la firmeza y en la amabilidad, no están dando los resultados esperados. Y me gustaría saber qué ideas tienes para mejorar esta gestión. Entonces, siempre involucrando a la persona, siempre tanto como se pueda, lógicamente. Me pregunto qué es lo que te molesta cuando me hablas de esa manera. Ven que ahí estoy siendo más firme y le estoy diciendo que estoy intentando saber qué es lo que pasa. Pero espero que compartas conmigo cuando te sientas mejor. ¿Sí? Ahí le estoy dando el balance de la amabilidad. Y por último, por ejemplo, espero con interés nuestra próxima reunión de equipo y luego podremos trabajar en un plan para satisfacer todas nuestras necesidades. Hay veces en que ellos deben buscar la solución, hay veces en que podemos hacerlo en conjunto, como líder, como miembro de equipo, hay veces en que vamos a involucrarlos a todos, pero normalmente esa cooperación es la que logra que esa comunicación sea asertiva y sea positiva. Y otras palabras para amabilidad y firmeza son respeto mutuo y conexión. Y solo logrando eso es que vamos a lograr ese balance que nos permita esa comunicación con firmeza y amabilidad. Así que, por mi parte, solamente tengo una historia final muy cortita, un video de 2 minutitos que compartir con ustedes, que espero que les guste. De galletas. Una noche estaba una mujer en un aeropuerto esperando varias horas antes de que partiera su propio vuelo. Mientras esperaba, compró un libro y un paquete de galletas para pasar el tiempo. Buscó asiento y se sentó a esperar. Estaba muy absorta leyendo su libro cuando de repente notó que el joven que se había sentado a su lado estiraba la mano y con mucha frescura agarraba despreocupadamente del paquete de galletas que estaba entre ellos y comenzaba a comerlas. No queriendo hacer una escena, ella trató de ignorarlo. Un poco molesta, la señora comía las galletas y miraba el reloj. Mientras que el joven, ladrón de galletas, sin vergüenza, casi también se las estaba acabando. La señora se empezó a irritar más y pensaba para sí misma: si no fuese yo tan buena y educada, ya le hubiera dejado un moretón en el ojo a este atrevido. Cada vez que ella comía una galleta, él también se comía otra. El diálogo de sus miradas continuaba cuando solo quedaba una. Se preguntaban quién lo haría. Con suavidad y con una sonrisa nerviosa, el joven alargó la mano, tomó la última galleta, la partió en 2 y le ofreció la mitad a la señora mientras se comía la otra mitad.
Ella tomó media galleta bruscamente de su mano y pensaba: ¡qué hombre más insolente! ¡Qué maleducado! Ni siquiera me dio las gracias. Nunca antes había conocido a alguien tan fresco. Suspiró con ansias cuando su vuelo fue anunciado. Tomó sus maletas y se dirigió a la puerta de embarque, rehusándose a mirar en dirección en donde estaba sentado aquel ladrón ingrato. Después de haber abordado el avión y de estar sentada confortablemente, buscó otra vez su libro que ya casi había terminado de leer. Al buscar su libro dentro de su bolsa, se quedó totalmente sorprendida cuando encontró el paquete de galletas casi intacto. Si mis galletas están aquí, ella pensó, las otras serán suyas, y trató de compartirlas conmigo. Demasiado tarde para pedirle disculpas al joven. Se dijo lenta con mucho pesar que ella había sido la insolente, la maleducada, la ladrona, y no lo sabía. Este video es de un poema escrito por Valerie Cox. El poema en inglés es muy simpático porque tiene una rima, pero en español tiene el mismo mensaje. Esta es una comunicación no verbal, pero vemos que él estaba siendo muy amable al final, y no sabíamos que él estaba siendo muy amable, y ella trataba de ser firme, pero no decía nada tampoco. Si ambos se hubieran comunicado de una manera más asertiva, tal vez desde el principio se hubiera dado cuenta que ese paquete de galletas no era el de ella. Así que bueno, espero que les haya gustado. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Y si tienen algunas preguntas, pues bueno, Lilia, me estoy aquí a la orden. Bueno, vamos a empezar con la de Zuleima. Dice Zuleima, ¿cómo relacionas la firmeza y la amabilidad con la dimensión ética del individuo en el contexto COVID-19? Caramba, pregunta. Bueno, el contexto en el que estamos lógicamente pone en estrés un poquito pues todas las herramientas que normalmente podamos aplicar. No es fácil, y de hecho ayer teníamos una reunión, los miembros del equipo de disciplina positiva para las organizaciones, y una de las preguntas era casualmente esa: ¿cómo transmitir esto y cómo conjugar esto con esta nueva realidad? Y no es fácil, no les voy a mentir, no tengo la varita mágica para eso. No es fácil porque la parte, por ejemplo, de amabilidad, la firmeza, pues es difícil en este caso porque la firmeza nos va a llevar normalmente a decisiones difíciles, que es lo que tenemos que hacer lograr con el COVID. Pero la amabilidad a veces simplemente es aceptar lo que está pasando, ¿sí? Es estar ahí, no necesariamente ir a decir cosas como que todo está bien o que la persona siento lo que está sintiendo, porque creo que cada uno está sintiendo cosas diferentes en estos momentos. Entonces creo que conjugar esta herramienta en una situación como la que estamos ahorita definitivamente no es fácil, pero sí hay formas de lograrlo, como les digo. Creo que aquí tenemos que tirar un poco más hacia la parte de amabilidad, de empatía sobre lo que está pasando las personas, sobre más que la firmeza ya está más que dada, porque hay muchas situaciones difíciles que se tienen que presentar y que se están dando en las organizaciones, así que creo que la parte de empatía es la que les va a ayudar mucho más en balancear esa situación y hacer que las personas igual sientan esa conexión. Basados en ese estrés COVID, ¿cuál sería la forma adecuada de conseguir objetivos si con amabilidad no es posible por la cultura social? Lo que sí es cierto es que esta herramienta de amabilidad y firmeza busca lograr objetivos. ¿Hay resistencia? Puede haber resistencia. Inicialmente esta herramienta, como yo les comentaba, está hecha para el hogar y para la educación de los niños, pero en las organizaciones lo que sí es cierto es que tenemos algunas restricciones. ¿Por qué? Porque como les decía, una cosa es que la persona no tenga las herramientas, no tenga la capacitación suficiente, y eso poco a poco se tiene que ir validando y dando. Pero si la persona ya hay una resistencia en la que la persona no quiere hacer algo, no quiere aportar al logro de objetivos, pues lógicamente hay que tomar otras decisiones. Yo no les diría que fuera la primera opción, sino que a través de
de una forma de, por ejemplo, preguntas curiosas, ir guiando, ir comprometiendo, ir buscando que la persona sola se comprometa y quiera hacer las cosas. Pero en casos extremos en que ya las personas a veces no quieren, no tienen la voluntad de hacerlo, pues ya es difícil y pues ya habría que tomar algunas otras decisiones y para eso hay reglamentos internos y algunas herramientas que ustedes tienen. Okay. Por acá Nisbet nos habla de las personas que ya pasaron por ambientes tóxicos. Ella nos pregunta cómo abordar a esas personas. Espérame que me moví. Cómo abordar a esas personas que ante esa firmeza, perdón, cómo abordar o relacionar la amabilidad y la firmeza ante situaciones de grupos de trabajadores que son resistentes de los cambios, especialmente porque han sido maltratados por sus ex jefes o por el sistema. Esto, pues Alejandra, esto es tan natural como encontrarse a gente con buen y mal humor en las organizaciones por historias pasadas. ¿Cómo se manejan personas que vienen de unos ambientes hostiles? Pues yo les diría que con el ejemplo, como con todo. Nosotros imitamos, y eso se ve en las organizaciones, así como en nuestro diario, cómo nosotros nos expresemos, cómo nosotros afrontemos la disposición que tenemos es contagiosa, tanto positiva como negativa. Y por eso es que los ambientes tóxicos se esparcen muy fácilmente y más fácilmente a veces que los ambientes positivos. Entonces, yo les diría que practicando esto, no van a conseguir necesariamente resultados de la noche a la mañana, pero personas que vienen ya más resistentes van a ir bajando la guardia cuando ven que lo que yo estoy buscando es precisamente hacer realidad ese propósito de ellos, esas metas de conexión. Nosotros hablamos también, y hoy, lógicamente no tenía el tiempo hoy, hay unas metas equivocadas en las cuales caen las personas cuando no están cumpliendo precisamente esa conexión y ese significado. Y esas metas erradas son ese no querer hacer las cosas, esa revancha, ese mejor arruino esto, mejor hablo mal de este. Entonces, esas metas erradas, la única forma de combatirlas es realmente logrando que las personas se den cuenta y liderando desde el respeto y liderando desde el ejemplo. Si continuamente ellos ven que me importan, que yo muestro apoyo, que yo los aprecio, que yo los aliento, pero que igual para mí es importante que las cosas se cumplan, ellos pueden ir cambiando ese chip. No es de la noche a la mañana, como les digo, pero cuando uno con el ejemplo les demuestra esto, ellos van a poder irlo también asumiendo y tomando y practicando. Por acá Julio Roberto nos pregunta qué opinión te merece el uso de emoticones para el tema de los chats cuando no pueden ser reales. ¿Cómo manejas este tema en la comunicación? Dice, yo prefiero hacer uso de palabras adecuadas para lo mismo, aprovechando la riqueza de nuestro idioma. Por acá Luis Corobo, pues aquí te da un piropo que le encanta el acento y nos pregunta cómo hacer para que los involucrados tomen conciencia de que deben procurar ese equilibrio entre amabilidad y firmeza. Luego preguntan por acá, en tu experiencia, bueno, si hay un asunto de género, si hombres o mujeres, ¿a cuál se le hace más fácil aplicar el método de la disciplina positiva, ¿no? Bueno, con lo de los emoticones que ahora se utilizan tanto, pues digo, depende de la comunicación, de la confianza que tú tengas y también de que no se vayan a malinterpretar. Yo tengo una experiencia muy curiosa que hay una tía que quiero mucho que me manda bueno, no constantemente, pero a veces en vez de mandarme un abrazo, me manda el muñequito que es así y creo que es porque nadie le ha dicho que ese no es un abrazo. Entonces, eso a veces puede ser un poquito confuso. Entonces, pero si es para mostrar apoyo, una manito arriba, no lo veo mal, realmente no lo veo mal, mientras no sea algo que se pueda malinterpretar. Ojo con eso. Lo otro que me preguntabas era sobre, la segunda preguntita se me fue. Había un tema de género por ahí y luego también nos preguntaban cómo propiciar la conciencia de ese balance.
La parte de género sí es cierta, y especialmente creo que tal vez en nosotros los latinos, y lo discutíamos mucho cuando estábamos en la certificación. Normalmente a los hombres se les hace un poco más fácil la parte de firmeza, y a las mujeres es cuando, como líderes y como miembros de equipo, tendemos a ser más amables, tal vez por ese instinto maternal, por ese querer cuidar, tenemos más eso, entonces tenemos que buscar más el balance hacia el otro lado. Pero digo, ambos se pueden lograr, pero sí normalmente si nos fijamos en nuestras casas, en nuestros hogares, cómo fuimos criados, sí hay una tendencia a que los hombres puedan ser más firmes o son más firmes y las mujeres más amables. Y lo otro que es el herramientas, ¿no? ¿Cómo llamar a la conciencia de procurar el balance? Mira, esto sobre todo, Alejandra, porque, por ejemplo, yo conozco líderes de verdad bastante eficaces que logran unos resultados espectaculares. En la gerencia donde los coloqué son brillantes, manejan a su equipo bien alineado, pero de repente miras que algunos elementos de ese equipo se quiebran emocionalmente, ¿no? Y entonces empezás a notar que esta persona en sus diferentes roles maneja diferentes comunicaciones. De repente en su familia, con sus amigos, es una persona espléndida, pero en los equipos de trabajo le predomina mucho la firmeza y en ocasiones, pues digamos que altera las sensibilidades de otros, ¿no? Pero sí, es ampliamente reconocido por llevar los resultados siempre y los indicadores a niveles, pues, excepcionales. ¿Cómo haces para crear una conciencia permanente, constante de ese balance? Si ya le ha resultado ser totalmente firme. Claro, pues yo le diría que capacitándonos y compartiendo esta herramienta. Esta herramienta nosotros pues trabajamos junto con las otras que son, por ejemplo, reuniones de equipo. En las reuniones de equipo ir insertando o ir complementando con las distintas herramientas que utilizamos de disciplina positiva. Y creo que es la única forma, o sea, no hay formas indirectas, no hay una indirecta que le pueda decir, no hay un papelito que le pueda dejar, no hay un video que le pueda dejar. Yo creo que es compartiendo esto. En la próxima reunión de equipo, ¿sabes qué? Toquemos un tema bonito, vamos a tocar este tema diferente, la firmeza y la amabilidad. Y les explican el por qué, porque como les digo, aquí no es cuestión de aprenderse frases, aquí es entender el porqué detrás de la firmeza y amabilidad al mismo tiempo y los resultados que esto obtiene. Entonces, si la persona entiende y si es un líder realmente que quiere mejorar continuamente, pues creo que lo puede asumir, pero no hay otra forma que simplemente capacitándonos en eso y haciéndolo parte de las herramientas de la organización. Solo ellos mismos es muy difícil que se den cuenta de esto. Así que les diría que capacitándonos. Okay. Aquí nos comparten un comentario. A veces solemos pedir demasiado sin dar nada para poder conseguir el objetivo común. ¿Cómo tener disciplina positiva a las personas en el manejo de la información en las redes? José Manuel, tal vez me ayudas a reformular un poquito esa pregunta. Y bueno, Rocío hace dos preguntas, ¿no? ¿Cuál sería esa sugerencia tuya del primer libro para seguir interiorizando este tema de la disciplina positiva? Y Víctor Marín hace una pregunta similar a la que recién contestaba, que era cómo desde la alta dirección se maneja cómo aplicar la disciplina positiva cuando la alta dirección tiene una forma de comunicar no positiva en su nivel, ¿no? Y qué mensaje, y el mensaje es que, bueno, y el mensaje que ha manejado es así se debe hacer y punto. ¿Es posible lograr un liderazgo transformacional en ese nivel, en el nivel de la alta dirección? Preguntan. Y Rocío pregunta, el concepto de personas, en el concepto que diste inicialmente de persona firme, ¿a qué te referías con el ser constante? Ok. La parte de líderes, de hecho, nosotros nos enfocamos bastante en la capacitación de líderes precisamente por esto, porque desde ahí, igual como cualquier otra herramienta organizacional,
de ahí permea al equipo de trabajo. No podemos nosotros como equipo de trabajo todos tener una muy buena dinámica y una comunicación muy asertiva si mi líder no está también sintonizado con eso. Así que yo digo que promoviendo precisamente esta cultura de introducir la disciplina positiva en las organizaciones, promoviendo capacitación en temas de aliento, en temas de pertenencia, en temas de estas habilidades de blandas de comunicación firme y amable, promoverlo dentro de la organización y ya ustedes que tienen un pantallazo por iniciarlo o buscar también algunas organizaciones o personas o capacitadores que los puedan ayudar a reforzar eso. ¿Sí? Porque son herramientas que normalmente no estamos acostumbrados a usar en el lugar de trabajo, pero que como ven pueden aportarle mucho valor. Cuando hablo de ser constante, creo que era la última pregunta que me hacías, tal vez se me quedaron otras, ahora me las recuerdas. Cuando hablamos de ser constante en la firmeza, es porque hay cosas que se tienen que hacer, como decíamos, ¿no? Entonces, cuando soy firme, pero cuando estoy, ¿cómo le puedo explicar? Cuando quiero que las cosas se den, normalmente tengo que ser constante en lo que estoy diciendo. Si algo quiero que se logre, tengo que buscar que esa firmeza apoye ese logro objetivo. Entonces, la constancia es simplemente hacer que las cosas se logren, pero hacerlo de una manera consistente y lógica y coherente, ¿sí? Para que precisamente esa parte de seriedad, de seguir las reglas, apoye luego entonces cuando yo me voy a la comprensión también. Pero es que en un entorno laboral, como les decía, es muy importante que la amabilidad juegue un rol porque siempre vamos a tender a ir hacia el lado de la firmeza porque hay reglas que cumplir, porque no es la familia en que yo soy más flexible, sino en que hay políticas, en que hay tiempos que cumplir, en que los clientes nos están exigiendo, en que hay mucha más tensión. Entonces la firmeza no va a permitir precisamente hacer que eso se cumpla, pero por eso vamos a requerir entonces el otro balance. Ok. Sí, por ahí solamente la recomendación del libro para... Bueno, libros, como les digo, como esta herramienta es bastante joven para la parte organizacional como tal, yo me comprometo para investigarles si han salido alguna publicación reciente, porque todas las publicaciones están enfocadas solamente en la disciplina positiva y las mismas herramientas que utilizamos, pero con el enfoque en familia. Hay muchísimos libros de disciplina positiva. Si se van a nuestro site oficial o al site oficial de disciplina positiva van a encontrar libros con las herramientas y que les explican cómo utilizarlas. Yo les puedo pasar algunos de los libros, pero lamentablemente en la parte de empoderando líderes, que es transformar esas herramientas y aplicarlas en el entorno laboral, todavía hasta hace algunos meses no se había publicado el primer libro que querían llevar y creo que todavía no se ha traducido al español porque primero lo querían sacar en inglés, pero me comprometo a través de Lilian de poder hacerles llegar esa información para que puedan seguir leyendo sobre esta herramienta. Recuerden también que lo que hoy nos ha compartido Alejandra ha sido un brochazo, una pequeñita parte, el tema de la amabilidad y la firmeza en la comunicación, una pequeñita parte de lo que engloba la disciplina positiva. Con ella hemos tenido programados algunos cursos para Centroamérica. Lamentablemente por contexto no se pudieron dar en los países que teníamos. Sin embargo, vamos a realizarlo de manera online para que estén, por favor, siguiéndonos en las redes. Vamos a colocar el curso de disciplina positiva para las organizaciones de manera online, sincrónica, como ha sido este webinar de hoy. Por acá preguntan, a ver, caramba, dicen, ¿cómo actúas ante un jefe que disfraza con amabilidad su tiranía? ¿Y cómo insertarías este tema, tal vez como una actividad preventiva en los sistemas de gestión para evitar el estrés laboral? Pregunta José Manuel. Y por acá, ¿actuar con firmeza significa pedir lo que se quiere y exigir sin respetar a los demás? ¿Eso es mostrar un comportamiento firme? Pregunta Ismael. No necesariamente. La última pregunta sí me gustó mucho. El ser firme no es solamente demandar, porque recuerden que el ser firme tiene dos partes. Una, el hacer el autocuidado, es decir, lo que yo estoy diciendo y lo que yo busco con la firmeza es
no necesariamente cargar y no darlo todo, porque yo soy importante, yo tengo mis tiempos, yo tengo responsabilidad conmigo mismo. Entonces, una parte es cuidarme a mí también, no es solamente apabullar o dominar. Recuerden que no hablamos de dominar, sino evitar que nos dominen o evitar que alguien nos vaya a abatir con lo que nos dicen, con lo que nos piden a veces. Ah, no, pero es que yo quiero llegar más tarde porque es que no puedo, pero es que eso no sería equitativo con tus miembros del equipo. Entonces ahí es donde yo puedo decir, sí, podría decirle que sí, cambiarle el horario a esa persona, pero ¿eso sería justo con los demás? No. Entonces la firmeza no necesariamente es hacer cumplir las reglas, sino ser ecuánimes con las demás personas, con los miembros del equipo, crear un balance, ¿sí? No puedo dar todo. Si todo el mundo me dijera, yo quiero llegar tarde, yo quiero traer a mi hijo al trabajo, yo por todo dijera que sí, pues no podríamos lograr un balance. La firmeza sí me permite cumplir las reglas, pero también crear un balance dentro de mi equipo de trabajo para que todos se sientan respetados y todos se sientan que son importantes, ¿sí? Así que esa parte sí es bien importante.